Hola, les saluda Larry Rubin. Soy el presidente de la American Society, una organización fundada en 1942 para representar a la comunidad americana en su conjunto. Hoy, la comunidad americana son más de 2 millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas y cientos de organizaciones no lucrativas operando en la República Mexicana. Tenemos el día de hoy un gusto y particular privilegio de contar con uno de los socios más importantes de EY. EY, como ustedes saben, es la firma líder global de servicios profesionales para apoyo a empresas, o antes conocida como Ernst & Young. Y hoy, pues, contamos con el invaluable apoyo de un buen amigo, Gilberto Lozano. Es ingeniero industrial de la Universidad Panamericana, con una especialidad en investigación de operaciones, un Masters, un MBA de la IPADE. También estuvo en la IESE en España y hoy es el socio de consultoría para Latinoamérica de EY. Aparte, gran fan de Prospectiva, y nos da mucho gusto que nos va a estar compartiendo la perspectiva del COVID en los negocios. Y con eso dicho, Gilberto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Larry. No, encantado de estar con ustedes el día de hoy y gracias por la presentación. Estaremos platicando mucho de lo que ha sido el COVID y la pandemia y al final un poco, Larry, yo la verdad es que soy un fanático de la prospectiva. A mí me encanta estar viendo qué va a suceder con los negocios, qué va a estar sucediendo con las empresas y qué va a estar pasando hacia adelante, ¿no? En enero iniciamos con parte de este análisis cuando todavía yo recuerdo haber estado enviando algunos WhatsApps a los amigos, a algunos de los clientes de la firma, previéndoles esta situación, cuando todavía no era algo tan importante o tan agravante como lo que estamos viendo y escuchamos en los medios. Desde ahí inició esta carrera por conocer el COVID y conocer la naturaleza de la pandemia y después haciendo perspectiva de lo que iban a estar pasando en los negocios, ¿no? Lo increíble de EY es que el equipo que me acompaña es un equipo de gente que se dedica a hacer análisis de industria, etcétera, etcétera, y lo hemos puesto a disposición de nuestros clientes, de las empresas y de varias asociaciones para que se tenga un mejor entendimiento de los negocios. Con esto, yo les diría, la plática va a tener estos dos puntos, ¿no? Entender muy bien la pandemia porque nos hemos dado cuenta en las conversaciones que si los líderes le entienden, pueden empezar a tomar definiciones hacia adelante y pueden entender mejor el mundo. Y la segunda es un doble clic a lo que va a ser la nueva normalidad. Empezando por el punto principal, ¿de qué se trata este virus, ¿no? Ya hemos escuchado muchas veces en varios medios que el virus es algo similar a la influenza, lo cual no necesariamente es cierto. Es un virus que tiene otras características en la proteína y en el RNA. Lo hemos encontrado ya en la agroindustria, especialmente en el ganado. Es un virus muy antiguo en ese sentido, y que ha mutado al ser humano. ¿Qué es lo que sucede? Características especiales y con esto empezar a ver qué va a pasar. Primero, aunque a nivel mundial se han movido mucho las estadísticas en cada uno de los países, tenemos que asumir que la información que estamos viendo de los medios son únicamente la información conocida, la información probablemente de los casos más agravados. Cuando agarramos casos específicos en diferentes países para hacer un muestreo aleatorio, realmente aleatorio, el virus más o menos siempre se comporta con estas características. ¿Qué es decir? El 80% de las personas son susceptibles de contagio. ¿Por qué? Porque es un nuevo virus, porque al final no hay inmunidad, ¿no? El otro 20%, o podría alcanzar hasta un 30%, podrán no contagiarse porque ya se alcanzó la inmunidad colectiva, ¿no? En epidemiología se llama la inmunidad de Atos. Y de las personas que se contagien, también se sabe que más o menos el 80% pueden tener sintomatologías no graves, ¿no? Algunos han hablado que esto puede parecer a una especie de gripa. Se ha visto ya en ciertos casos que tiene otro tipo de afectaciones, especialmente en cuestiones cardiovasculares, y que van disfrazados. Y el otro 20%, 15% va a requerir algún tipo de apoyos hospitalarios y un 5% cuidados intensivos, ¿no? Los respiradores prácticamente más intrusivos. Esto, y especialmente este 5% es el que genera la problemática en la atención, porque es donde la capacidad hospitalaria no aguanta para mantener este 5% con la velocidad de transmisión de la epidemia. El dato más relevante es el dato que aparece en la parte inferior, que es
que es una famosa R, ¿no? Que este virus puede contagiar más o menos a 2.5 personas. Cuando la sociedad y cuando los gobiernos toman la decisión de hacer medidas de confinamiento, lo que realmente están buscando es bajar este 2.5. Por hacer una analogía, podríamos ver que la influenza española en 1918 tenía una R aproximada de 1.8 personas. Cuando hacemos todos estos esfuerzos, al final estamos bajando a este tipo de índices, pero el COVID, su índice es de 2.5 y eso genera un gran proceso de transmisión. Y este es un punto importante porque todo lo que suceda hacia adelante, la velocidad, las curvas, los temas económicos tienen que ver con este índice y en la toma de decisiones. En igual, desde prácticamente el estudio está publicado desde finales de marzo, proponíamos dos puntos y dos olas, ¿no? Una ola inicial, que era lo que escuchamos todos en medio, que era la recomendación de la OMS, que era busquemos aplanar el pico y busquemos hacer que la curva sea un poquito más achatar la curva, ¿no? Más chata, por decirlo así. Y lo que nosotros veíamos es muy complicado mantener una medida de confinamiento que logre achatar la curva alrededor de toda la generación de la inmunidad. Lo que realmente sucede, y lo preveíamos en ese momento, es que esto va a ser un contagio por olas. Un contagio donde ciertas regiones van a tener sus propios picos y que es un reflejo de las medidas sanitarias que empezamos a ver en los gobiernos, ¿no? O sea, si hacemos una analogía con lo sucedido de manera original en China, ellos no cerraron el país completo, cerraron algunas ciudades y cerraron la región de Wuhan, ¿no? Si vemos los brotes de infección fuertes en España y en Italia, fueron en zonas específicas del país, no necesariamente en toda la región. Es una analogía que pasa con los cercos sanitarios iguales en el ganado. Así se debe gestionar una epidemia. No lo puedes gestionar como un territorio, la tienes que gestionar en zonas específicas y en poblaciones específicas. Lo que vamos a estar viendo hacia adelante es que cada región y cada zona tendrá sus propios picos de contagio. Y por eso es muy importante el poder controlar tanto las medidas de movilidad para entradas y salidas de personas de las zonas en estos semáforos, ¿no? Semáforos que cuando lo preveíamos nosotros era una analogía con el tema del ganado y semáforos que ahora se están empezando a ver en los temas de política pública hacia adelante. Este tema de las olas tendrá el comportamiento de la epidemia. A nivel económico, probablemente no. O sea, probablemente a nivel económico podemos decir, le apostamos los gobiernos a hacer la primera parte, a buscar achatar la primera curva, con una simple intención, que era estar mejor preparados, tener la infraestructura, ver si nos comprábamos tiempo para encontrar algún tipo de cura, algún tipo de tratamiento y mejorar nuestra capacidad de infraestructura médica. Pero eso evidentemente no es sostenible en el largo plazo. Se han hablado de múltiples cifras, se han hablado en el gobierno mexicano de arriba de las 50,000, se han hablado en otros medios que esos números no van. Pero no importa el orden de magnitud que podamos darle credibilidad, ya sean los 50,000 multiplicado por las 8 personas que no tuvieron síntomas, por el resto de la población que no capturamos por un 20%, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cifras muy pequeñas contra una población de 120 millones de personas, por lo menos en este país, ¿no? Si esto lo podemos agregar a nivel mundial, que necesitan pasar por esta curva epidemiológica hacia adelante. Y eso es bien importante porque al final genera muchas disrupciones que hemos visto ya en los negocios. En EY hicimos una estadística y les preguntamos a los CEOs y prácticamente el 94% de los CEOs del Fortune 1000 nos contestó que tienen una gran disrupción en sus negocios, ¿no? Y el 79% de las juntas directivas nos dijo que, vamos, no estaban preparados para una crisis de este orden de magnitud y tampoco están preparados para lo que viene hacia adelante, ¿no? Entonces, el proceso de reinvención y de imaginarse estos procesos es el gran reto que están viviendo al día de hoy todas las organizaciones. Puntos importantes. Hemos visto en medios, hemos visto en analistas financieros, etcétera, etcétera,
buscar hacer las previsiones de qué significa y cuánto va a durar la crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo haber leído algunos papers que manejaban inclusive 14 escenarios, otros 2. Lo importante es entender que esta crisis tiene 2 objetivos que además se contraponen. Una parte es la crisis económica y otra parte es la crisis sanitaria. Donde si tú buscas dar privilegio a la crisis sanitaria, evidentemente tienes mayores impactos en la crisis económica. Y si buscas darle privilegio a la crisis económica, tendrás mayores impactos en la crisis sanitaria. Al final es un balance de estas 2 variables. Y se pueden prever, por lo menos, por esta primer curva que vivimos al momento, que existían 2 escenarios, ¿no? Y son los 2 escenarios que están prevaleciendo. Un escenario que es lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Que es, vamos a privilegiar la crisis económica y las medidas de confinamiento se traducen en medidas de confinamiento de 2 a 3 meses, ¿no? Pocas medidas macroeconómicas. Y obviamente con esto limitar la severidad y el impacto a los negocios de 6 a 12 meses, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que al final, dependiendo de la industria, el juego es un juego de liquidez. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar con la liquidez? Con doble impacto, a diferencia de otros temas, bajada en ingresos y obviamente un problema de flujos, de entrada de flujos por las cadenas de suministro, etc. O un escenario donde lo que buscamos es privilegiar la crisis sanitaria y entonces, pues prácticamente es hipotecar el futuro, ¿no? Hacer muchas medidas macroeconómicas para hacer la dispersión de la crisis a lo largo de muchos años. Si vemos en estos escenarios, y son la forma en la que los hacedores de política pública lo han tomado hacia adelante, tenemos de un lado a Latinoamérica, ¿no? Muy claro han privilegiado en la crisis económica, ¿no? Casos también como Estados Unidos. En la parte de la crisis económica, podríamos decir que en una primera instancia Alemania era lo que buscaba, probablemente el Reino Unido. El Reino Unido en su primer versión de cómo quería atender esto, lo preveía o lo buscaba hacer en curvas. Al final, la presión social los metieron mucho más a las medidas de confinamiento. Y eso nos pone en una situación complicada porque en ambos casos la presión económica y social para mantener las medidas de confinamiento no aguantan lo suficiente y entonces empezamos a ver los regresos de estas situaciones con un montón de políticas para evitar las curvas hacia adelante. La crisis económica, evidentemente, al haber parado el mundo, al haber parado lo demás, pues podemos prever que sea de 6 a 12 meses sin nada más fuera esta curva y se puede alargar un poquito más, y esto con los niveles de recuperación. ¿Qué veíamos? Hicimos otra encuesta bien interesante para ver cómo estaba el tema de consumo, porque al final el consumo es mucho de los habilitadores de los temas económicos, ¿no? Entonces fuimos con las personas, se hicieron una encuesta a nivel mundial y luego agarramos las muestras de la encuesta a nivel mundial y vimos si las curvas se parecían a América Latina y a México y vimos que hay una correlación, ¿no? Al final son órdenes de magnitud, pero se comportan más o menos de manera similar. Durante el confinamiento, los grupos de personas que encontramos se pueden dividir en 4. Primero, hay un grupo de personas que están haciendo cortos profundos a sus gastos, a su economía, ¿no? Probablemente son los más golpeados. Son personas que alguno de los miembros familiares perdió el empleo o tuvieron muchas pérdidas o no han encontrado o están en una de las industrias más afectadas, ¿no? Entonces, prácticamente este 27% ha hecho recortes sustanciales en su gasto, ¿no? Hay un 35% que lo que está haciendo es ahorrar y almacenar, ¿no? Cuando veíamos al inicio de la crisis de la pandemia escasez en ciertos productos, que en su momento fue el huevo, la leche, el papel del baño, etcétera, etcétera, en esas categorías, ¿no? Fue este 35% quienes generaban este efecto, porque preveían que iba a haber desabasto. Por cierto, desabasto en algunos de los insumos que las demandas más o menos siempre se mantienen. Entonces, lo único que genera son efectos látigo en la cadena de suministro. Hay otro porcentaje que es prácticamente el 26% de las personas. Este 26% trata de mantener la calma, no cambian sus hábitos de gasto, cambian sus hábitos de sociabilización y de interacción, etcétera, etcétera, pero siguen bajo lo mismo. Y un 11%, digamos que se mantiene y sigue gastando, inclusive ha gastado mucho más de lo que solía hacer. ¿Por qué? Porque busca mejorar la calidad de vida que tenían, porque las instalaciones en las cuales están viviendo el confinamiento no estaban adecuadas, entonces gastan mucho más para, pues, digamos, pasársela bien, ¿no? En la medida en la que están en ese confinamiento.
Si lo vemos en México, pues los cortes son relativamente similares. Obviamente la afectación de este 27% que decíamos se agrava cuando pensamos que en México la base de la pirámide solía ser contracíclica. ¿Esto qué significa? Que en otras crisis la base de la pirámide tenía mucha movilidad. Hoy tenían un empleado, al día siguiente tenían otro, al día siguiente podían moverse a otro. Cuando les restringes las medidas de movilidad, generas un efecto mayor en una de las poblaciones que solía ser a contracíclica y que además son los más afectados. Entonces, ese nivel de población son los que normalmente encontramos que van a seguir tratando de sobrevivir porque al final es una supervivencia entre la infección y el tener alimentos y otro tipo de insumos. ¿Qué esperamos hacia adelante? Esperamos cambios, ¿no? Habrá gente que seguirá recortando, porque además habrá personas que encontraron ahorros en gastos que tenían que ya se dieron cuenta que tal vez no eran tan importantes. También encontraremos gente que será cautelosa y que además han cambiado sus hábitos y las marcas en otro tipo de insumos. Lo veíamos también en otras crisis. Lo que sucede es que las personas normalmente antes de la crisis gastaban en ciertas categorías y ahora lo único que hacen es un escalón hacia abajo. Y eso en toda la población se terminan moviendo. Como parte del estudio también investigamos y les dijimos, bueno, ¿qué es lo que crees que va a cambiar de tus hábitos al día de hoy hacia adelante, cuando ya hayan terminado las medidas de confinamiento? Entendiendo que el consumo durante el confinamiento y después del confinamiento con crisis económica, pues son dos momentos diferentes y dos tipos de mindset. Y nos dimos cuenta primero que las personas lo que más decían es evidentemente la manera de viajar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues habrá muchas restricciones, porque pues ya no van a tener necesariamente el mismo nivel de liquidez para hacer algunos de los viajes que estaban acostumbrados, o por miedo a contagiarse en un posible traslado. Segundo, la manera de comprar. Y la manera de comprar es sumamente interesante. Lo que se veía que las curvas de adopción digital íbamos a vivir entre 2 y 3 años, el mundo entero lo vivió en 2, 3 meses. Y eso prácticamente en todos los niveles socioeconómicos, de todas las poblaciones a nivel mundial, de todas las características que se pueden imaginar. O sea, simplemente las curvas de adopción sumaban pedazos de mercado y pedazos poblacionales y lo que se buscaba en estos 2, 3 años lo hicimos en 2, 3 meses. Y eso cambia en gran medida la forma en la que va a estar consumiendo la gente hacia adelante y los hábitos. Porque esos hábitos digitales y esa adopción y esa enseñanza se les quedó en la memoria para siempre. El otro es el tema de la convivencia familiar y de maneras positivas y negativas, ¿no? O sea, la gente lo veíamos en dos sentidos. Primero, muchas personas se reencontraron con la familia y encontraron los espacios para estar con la familia. Pero también lo vimos, y ya lo vimos en China, y también ya se está empezando a ver el tema de los índices de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, que se han incrementado, ¿no? Entonces, es fácilmente predecible que el índice de divorcios, etcétera, etcétera, después de las medidas de confinamiento, también crezcan en países como América Latina y en México. Y en el tema de convivencia familiar también se regresó un valor, el valor del respeto y el valor del cuidado de las personas de la tercera edad, ¿no? Que es uno de los puntos importantes de esta pandemia y que lo hemos vuelto a meter en la cabeza de las personas. Y al final los productos que compran, porque se ha hablado del regreso a la normalidad y hay muchas personas que piensan que esto van a regresar de un día para otro como la vida era normal y como los empleos eran iguales, pero se han descubierto alrededor de puntos como el home office, etcétera, etcétera, que tienen grandes atributos. Atributos en mejora del desempeño, mejora en la productividad y obviamente en la disminución del costo por metro cuadrado de oficinas, despachos, call centers, back office, de lo que quieran. Y con esta realidad, ¿no? Lo que nosotros planteábamos a las empresas es importante ver dónde estás parado al día de hoy, ¿no? ¿Qué está sucediendo y hasta dónde puedes afrontar la crisis? Donde el mayor juego del now es un juego de liquidez. En el next lo que decimos es cómo van a gestionar con una crisis y con un mercado que, aunque regresemos a la normalidad, va a ser un mercado que va, primero, con unas grandes tasas de desempleo. Segunda, con un gran nivel de endeudamiento. Y tercera, con disposiciones para
continuar los hábitos que son diferentes. Entonces, estos negocios es lo que va a prevalecer en los siguientes 6 meses. Y es un reto particular y especial que las empresas tienen que ver. ¿Cómo van a manejar la relación con sus clientes, las medidas sanitarias con sus empleados, la forma de hacer sus estrategias comerciales, específicamente a nosotros nos han hablado mucho del tema de precios, y luego el beyond, porque el mundo cambió, los hábitos cambiaron y las oportunidades y los retos del mercado son totalmente diferentes. Y con esto nos dimos a la tarea de ver cómo es ese beyond. ¿Qué significa? ¿Cómo va a ser el mundo hacia adelante? Vimos dos temas, una desde el punto de vista económico y otro desde el punto de vista social. Desde el punto de vista económico se van a cambiar dos paradigmas. El primer paradigma es cómo se mide la salud. Prácticamente lo podemos ver de manera clara, ¿no? La salud en la política pública era un costo social. Y ya nos dimos cuenta que no es tan un costo, que es una necesidad intrínseca que tenemos que empezar a manejar de diferentes maneras. Entonces, la forma de hacer política pública, la forma de dar acceso a los temas de salud, y no nada más cuando ya son enfermedades, sino en mantener poblaciones en buenas condiciones laborales, será un foco súper importante. Y esto hará muchos cambios en el mindset, en la asignación de presupuestos, en la asignación de proyectos de inversión, en la asignación de los focos que tendrá los diferentes gobiernos en la creación de estas políticas públicas. Y el segundo es el rol de las empresas, ¿no? ¿Cuál es ese rol que hemos visto en algunas sociedades, como claramente la sociedad mexicana, que fue la sociedad quien exigió a los gobiernos y tomó las medidas de confinamiento prácticamente una semana antes, ¿no? con las medidas que tomaron específicamente las universidades y luego la copia de las empresas internacionales. Y con esto se forzó a que prácticamente el gobierno tomara medidas más severas una semana después. Pero dentro de este rol de las empresas es el rol de los valores, los propósitos, los productos que generan, los tratos a los consumidores. Va a haber un gran replanteamiento de cómo debe ser este rol, que deben trabajar a las sociedades y que van a estar apoyando tanto el manejo del confinamiento como las cosas que vengan hacia adelante, ¿no? Y en el tema social, al final, con las preguntas que les damos a la gente, encontramos que hay 5 temas que van a cambiar. Primero, la convivencia y socialización, ¿no? Por muchas razones, porque no podemos regresar a la normalidad, lo hemos visto. Ahora tiene que haber algún nivel de distanciamientos por metros cuadrados. En este distanciamiento se tiene que traducir en las formas en las que van a estar interactuando las empresas y la educación. En la forma en la que muchas empresas aprovecharán el que sus empleados continúen en algunas de las modalidades de home office. Y además, porque les conviene financieramente, ¿no? Tanto por la productividad como por el costo de metro cuadrado de los espacios y de las oficinas, que es un indirecto que pesa mucho en los estados de resultados. El segundo es el tema de salud. A ver, vamos a poner un ejemplo bien interesante y muy acotado a México. Hace algunos años habíamos hecho un estudio de por qué el problema de obesidad en México, y en este estudio con características antropológicas, nos dimos cuenta que el problema es que al mexicano no le importaba, ¿no? O sea, el tema de salud, el tema de la obesidad, no era uno de los valores o no tomaba un valor relevancia en su escala. En el momento que forzas a que una sociedad completa tome mayores medidas de confinamiento, poco a poco les vas metiendo el valor de la salud en la cabeza. Y esto, conforme se vaya incrementando y vengan las olas de contagio y las personas tengan cercanía a la enfermedad, y a las personas que estuvieron afectadas y a las personas que fallecieron por tener comorbilidades, pues evidentemente se les acentuará, ¿no? Eso por el lado del valor. Pero además en la forma en la que pueden tener acceso a los servicios de salud. Hace un tiempo había un gran debate si la telemedicina era o no adecuada, apropiada, la información. Hoy en día no hay de otra. ¿Me explico? Prácticamente si hoy alguien tiene alguna afectación no grave, no se le pasaría por la cabeza ir a un hospital. Entonces, son muchas de las mecánicas en las que estaremos viendo cambios. Luego el punto de las nuevas formas de trabajo. Lo comentamos en el tema de home office, pero además, a la misma manera en la que estoy yo dando esta plática al día de hoy, es la forma en la que van a estar cambiando e interactuando de maneras más ágiles, de manera con otro tipo de medios tecnológicos que generen más capilaridad, que se pueda transmitir de mayor medida la información. Y eso tanto en el negocio como en la educación profesional como en otros temas. El tema de movilidad, súper interesante. Lo que hemos visto es que seguirán las olas.
Y entonces la única forma de contenerlas son con medidas sanitarias. ¿En dónde? En temas de movilidad. ¿Qué veremos hacia adelante? Muy claro en aeropuertos, grandes cercos, ¿no?, de control y de acceso. Pero esto no nada más se traduce a los aeropuertos, en el transporte público, en otro tipo de cuestiones. Y alguien me cuestionaba y decía, a ver, Gil, pero es que no, o sea, el transporte público en México sigue saturado. Sí, pero hay tecnologías que te pueden ver de manera masiva quiénes tienen temperatura o quién tienen ciertas características para hacer la extracción de las medidas poblacionales. Entonces, en todo lo iremos viendo. Pero además, en las personas que sí se les va quedando esta conciencia, evidentemente buscarán tener la menor movilidad posible, ¿no? Y en la medida en la que lo harán bajo otro tipo de vehículos que no tengan las mismas características. Ahora veremos, y ya se vio en algunos países, que se va a privilegiar los carriles de las bicicletas, etcétera, etcétera. Y la gente buscará este tipo de temas porque esos prácticamente tienen una tasa de contagio mínima, 0. Y en el tema del consumo, ¿por qué? Primero, conciencia social. Se ha hablado de globalización, desglobalización, etcétera, etcétera. Lo que sí queda claro es que por lo menos el siguiente par de años va a haber más restricciones de movilidad y hay una crisis donde las personas buscarán tener un poco más del consumo local en apoyo a poder salir de las crisis. Los países que tienen grandes relaciones, lo estamos viendo, ¿no? Estos diálogos alrededor del TEMEC y estos diálogos que está teniendo México con Estados Unidos para hacer que las industrias y los sectores primarios de ambos países empiecen a trabajar. Es muy complicado tener un socio de negocios que privilegie otro tipo de sectores sobre los que son primarios para otro país, ¿no? Y por eso, muchas de las aperturas que se están dando tienen que ver con esta interacción de estos dos grandes socios de negocio. El tema ambiental, ¿no? El tema ambiental, que si lo dividimos en las 3 generaciones, ¿no?, evidentemente los millennials y los que vienen hacia abajo lo tienen mucho más intrínseco, que lo hemos vivido alrededor de algunos cambios que han hecho, por ejemplo, muy claramente el tema del popote, pero que han empezado a buscar y disfrutar tanto en los mensajes, ya sean fakes o no fakes, de los cambios ambientales que están viviéndose en el mundo. Yo el ejemplo más interesante es a gente que no recordaba que la Ciudad de México tuviera un cielo azul provinciano. Eso en algunas generaciones no lo habían visto, ¿no? Y son cosas que empiezan a privilegiar y dejar hacia adelante. Obviamente la conciencia sanitaria. En algunos puntos, inclusive con hacedores de política pública en México, se ha discutido el tema de la preocupación que hay alrededor de la inocuidad alimentaria, de la transmisión del virus alrededor de estos medios y de cómo empieza a haber preocupaciones en algunas regiones del país por la movilidad y el tránsito de mercancías, donde las medidas sanitarias, el control es bien importante, ¿no? Ya sea porque, aunque la transmisión es muy pequeña, al final es un tema de conciencia, ¿no? Si lo vemos en algún tipo de productos, algunas de las proteínas han bajado mucho su demanda porque la gente piensa que el COVID, este tipo de productos son factores de transmisión, lo cual no es cierto, pero bueno, está en parte de la conciencia. Punto 1, el tema de conveniencia y socialización, ¿no? ¿Qué veremos? Pues evidentemente, muchas facilidades de comunicación entre las personas, que ya lo estamos viendo el día de hoy, pero además cómo esto irá permeando hacia adelante. El homeschooling será una realidad cada vez más, no con el mismo nivel de intensidad, eso es bien importante, pero donde no se buscará privilegiar necesariamente la interacción entre alumnos y además dejando espacios, metros cuadrados y distanciamiento en las escuelas. Y eso hará que toda esta realidad pues siga, ¿no? Y las escuelas tengan que adaptar, porque la forma de prestar y de llegar y transmitir la educación por medios digitales y por otro tipo de medios no es la misma. Todo el tema del entretenimiento, ¿no? O sea, como se irán haciendo olas, pues probablemente sí se pueda regresar a un tema económico, pero las personas no necesariamente regresarán a la misma velocidad. En el tema de salud, ¿no? Decíamos, bueno, bien importante, la higiene de los alimentos, los hábitos que se les quedan a las personas alrededor de entrar a su casa, de cómo limpiar los productos y tal, permearán y continuarán, ¿no? Obviamente con mayor nivel de rigor en ciertos niveles socioeconómicos altos y con menor nivel de rigor en otro tipo de niveles, pero son conciencias que se van haciendo. Y si le sumamos a la nueva ley de etiquetado, bueno, pues eso permeará mucho más.
La cocina en casa, ¿no? La gente descubrió que puede cocinar en su casa y además descubrió dos cosas, que le gusta hacerlo en muchas medidas y dos, que se ahorra también haciendo este tipo de cuestiones. Entonces, veremos mucho más consumo en casa que en otros lugares, ¿no? Porque además habrá medidas sanitarias en cualquier negocio que tenga, digamos que ciertos niveles de mantener altas poblaciones de personas. En las formas de trabajo, ya decíamos, el tema del home office, importante. Será algo que además de algunas regulaciones lo prevean, será probablemente algo muy impulsado por otro tipo de empresas, que pueden mandar su back office y su parte gerencial a este tipo de temas. Donde lo veremos, probablemente no en manufactura, probablemente no en logística, probablemente no en distribución, claramente no en este tipo de sectores, pero sí en el back office, sí en las partes gerenciales, sí en algunos temas de atención al cliente como los call centers, etcétera, etcétera, que buscarán impulsar tecnologías que les ayuden a soportar de mejor manera estos esquemas. Y bien importante, las empresas empezarán a buscar mucho más tener el mindset de innovación. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo adaptarme rápidamente? Y eso hará que muchos de los paradigmas que teníamos en la forma de estar estructurando los procesos se modifiquen. Y la forma de trabajo y la forma de interacción y la forma de tener diálogos y la forma de tomar decisiones y la forma de gestionar clientes, etcétera, etcétera, ya son realidades que aunque muchas organizaciones ya lo sabían hacer y otras lo fueron aprendiendo, se acelerará la adopción de este tipo de mindset, de metodologías ágiles y de innovación. En el tema de movilidad, lo que platicábamos, y este es un tema importante, prácticamente todas las regulaciones alrededor de los semáforos y del regreso y de lo que las empresas tienen que presentar a la Secretaría de Economía tienen que ver con estos puntos, ¿no? Con tomas de temperatura, con chequeos de síntomas a los empleados, en los trabajos, en las labores, en el transporte, en la trazabilidad de los contactos, en los protocolos de acceso a las empresas, en los sistemas de ventilación, en los metros cuadrados que pueden estar las personas, etcétera, etcétera. Al día de hoy, de alguna manera las disposiciones prevén que las empresas lo manejen en sus políticas, ¿no? Pero poco a poco las regulaciones serán mucho más específicas en qué industrias y qué características se deberán buscar en los temas de contacto del ser humano y en los temas de la movilidad de su personal. Y en el tema de consumo responsable, ya hablábamos de los tres temas de conciencia. Lo importante es saber que estos temas llegaron para quedarse. Y las macrotendencias que sabíamos que iban a pasar simplemente se aceleraron. Entonces, es bien importante darnos cuenta que estos ya son valores que nos vamos a encontrar cada vez en los consumidores y que irán evolucionando a mayor velocidad en el siguiente par de años en lo que dura esta crisis sanitaria. Y entonces, si ya logramos dibujar y describir cómo es ese mundo futuro, pues la verdadera responsabilidad y yo lo divido en dos, de los empresarios y de los asesores de política pública, es ver si este es realmente el futuro, cómo lo dibujamos y dónde están los retos y dónde están las oportunidades y cómo logramos transformar este nuevo mundo a toda esta nueva realidad. Nosotros en EY a nuestros clientes muchas veces les proponemos haz el ejercicio, haz el future back, ya lo tienes. Entonces ahora ve las implicaciones que tiene para ti en específico. No nada más la crisis, no nada más el tema de liquidez, sino ya las nuevas interacciones. Dibuja eso y ahora ve cómo lo quieres modificar o dónde están los retos y específicamente dónde están los nuevos negocios del futuro. Algunas preguntas importantes de reflexiones. A ver, ¿estamos preparados para esto en nuestra organización? ¿Sabemos cuáles son estos retos y estas oportunidades? Y lo más importante, ¿nos hemos imaginado las implicaciones que tiene para nosotros este nuevo futuro? Son algunas reflexiones que queremos dejarles y que puedan aprovechar para salir de mejor manera de este COVID y especialmente dibujarnos y crearnos esta nueva normal. Esto es por mi parte, Larry, lo que teníamos preparado para el día de hoy. No, muchísimas gracias, Gilio. Oye, te tenemos unas preguntas que nos han estado llegando y también pues nos interesaría saber tu punto de vista. Digamos, en el mejor escenario, más porque a ti te encanta la perspectiva, seguro ya también lo has pensado, pero en el mejor escenario, se encuentra mañana la vacuna, obviamente va a tardar unos meses en distribuirse,
y las personas, pues el próximo año tienen la capacidad de vacunarse. ¿Qué tan acelerado entonces verías, digamos, todos estos sucesos que ya muy bien has planteado, pero qué tanto se atrasaría o crees que ese ya es un tren en movimiento y no hay nada que lo atrase? Mira, yo dividiría, más que la vacuna, probablemente sería una cura. Y una cura, o sea, que prueben algún medicamento existente. Voy a hacer la distinción entre los dos. Si fuera una vacuna, asumamos que desde el inicio de la pandemia se empezaron a hacer todos los protocolos médicos, ¿no? Que en el mejor de los casos lográramos tener ya algún tipo de prueba en aproximadamente 5 meses, ¿no? Se necesita una escalabilidad espectacular para hacer llegar eso a todos los lugares del mundo, ¿no? Lo cual podríamos prever que tome otros 12. Entonces, en el nivel de contagio y de acceso y de inmunización que requiere la sociedad, pues eso prácticamente nos pone en el mismo escenario de lo que tenemos al día de hoy. ¿Qué sí nos puede cambiar? Que encontraran algún tipo de molécula de las ya existentes, de las que ya están en el mercado, que pueda mejorar tanto el diagnóstico como la evolución de la infección. Eso sí podría cambiar el juego, porque entonces ya es prácticamente lo que pasó en 2009 con el H1N1, que encontraron que había una molécula que la podía atender. Y entonces, como ya está escalada las redes a nivel mundial, genera la dispersión y esto aceleraría muchísimo más las aperturas. Muy buen punto. Y tú tocabas someramente, naturalmente, porque has tocado muy buenos temas, pero uno en particular que es la forma de viajar y ahondando a eso, la forma de turismo, ¿no? Y obviamente todo se va a modificar, pero, por ejemplo, pensando muchos de los negocios, restaurantes, hoteles, aerolíneas, pues ganan un porcentaje muy pequeño sobre cada pasajero, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, una aerolínea no le puedes decir, quita todos los asientos en medio y ya está resuelto. Pues eso hace que la ruta no sea, pues que no sea algo positivo para la aerolínea, ¿no? Y igualmente con los restaurantes, ¿no? Si quita el 50% de las mesas ya no es, ya no es algo escalable, ni mucho menos es factible para los restaurantes. ¿Cómo ves ese tipo de industrias particularmente que todos usamos, que México particularmente es una de las industrias más importantes de este país? ¿Cómo lo ves hacia futuro? Mira, yo te diría que probablemente si dividimos en el regreso y en la velocidad que van a tener de volver a estabilizarse, claramente las manufacturas que estén ligadas al Tratado de Libre Comercio serán las primeras que podrán salir de la crisis económica, ¿no? ¿Por qué? Pues por eso, porque son partes primarias y porque están totalmente concatenadas y porque muchas de las regulaciones son más fáciles de adoptar. Probablemente en un segundo nivel, te diría que todos los que son como negocios más tradicionales, no intensivos en contacto con personas. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues los servicios profesionales, que lo pueden prestar por este tipo de medios, etcétera, etcétera. Esas son como las características de este tipo de industrias. Las, las otras medidas, en realidad va a haber dos características. La presión económica de esas industrias va a ser espectacular y va a estar muy, muy dado de la política pública y de las restricciones que pongan en estas interacciones, ¿no? Y en la adopción que tengan de ellas. Lo que sí me queda claro, porque me hacían una pregunta el otro día en medios y me decía, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el tema del desempleo? Le decía, realmente hay muchas nuevas industrias que se están creando con todo esto, muchas de ellas apalancadas de temas de tecnología. Por ejemplo, si tú me dices hoy, al día de hoy, en temas de omnichannel o en temas de entrega a domicilio o las famosas dark kitchens, ninguno estaba preparado para atender las demandas que al día de hoy y en el futuro se van a prever. Entonces, lo que realmente va a suceder es una reconversión de estas industrias, ¿no? Donde probablemente, y por nada más el plazo de este par de años que hablábamos, ¿no? De las curvas de inmunización, estos negocios cambiarán sus ciclos y su enfoque de un tema probablemente de experiencia física a un tema mucho más omnicanal y con otro tipo de infraestructuras que además, ojo, pueden ser inclusive más grandes de lo que tenían al día de hoy, porque los medios tecnológicos te dan capilaridad, te dan entrada a mercados que no tenías antes.
Pero ese es el paradigma. El paradigma es cómo hago esa reconversión, ¿no? Sí, claramente, y lo veíamos en las discusiones se ve en las discusiones de algunos deportes, pues no puedes mantener el mismo nivel de crowd de gente en un estadio. Entonces, obviamente, le van a tener que hacer alguna disminución. Los restaurantes probablemente van a tener que hacer mayor nivel de dispersión. Antes atendíamos, ¿no? Lo que decíamos, la hora Godín, todos los oficinistas salían a la misma hora. Bueno, pues ahora lo que va a suceder es que vamos a tener dispersión de horarios para tener mayor nivel de acceso a esto y aprovechar los espacios. Pero sí, claramente serán prácticamente las últimas industrias en regresar. Ahora, en el tema de turismo, lo más interesante van a ser las medidas alrededor del traslado. Ahí es donde está el punto específico, ¿no? Entonces, las aerolíneas pues tendrán que adoptar nuevos controles y nuevas mecánicas, etcétera, etcétera. Y eso tanto para cumplir con las normas que se vayan creando con el tiempo. Y otras, para al final darles mayor nivel de seguridad a las personas que se transportan. Entonces, no es un tema de que lo tenga yo necesariamente al lado, ¿no? Sino qué medidas higiénicas tomo en todo el avión y en la protección de la persona misma. Claro. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esto de usar tapabocas y demás medidas precautorias va a continuar para el próximo año? ¿Cómo lo sientes tú? Mira, yo creo que inclusive el tema de la moda cambió para siempre. ¿A qué voy? En el momento que nos mandaron a esta nueva realidad, el dress code que usan las personas para interactuar de manera de negocios no es el mismo, ¿no? Normalmente ya son un poco dress code un poco más cómodo. Pero en segunda, y a mí se me hace interesantísimo, y lo platicaba con gente que me decía, oye, ahora para salir a algunos lugares, ¿cómo me he visto? ¿No? O sea, ¿qué debo de ponerme con temas de protección? Entonces, pues sí, es muy claro que el tapabocas ahorita es como una primera necesidad, pero si esto lo vamos a premiar con el tiempo, empezaremos probablemente a ver moda en los tapabocas, ¿no? Ciertas características, etcétera, etcétera, que lo hagan, no el azul baño, ¿no? Sino algo más interesante. Y ya veíamos en conversaciones con hacedores de moda en México, con algunas empresas en León y otras empresas internacionales, que ya es un foco importante, ¿no? Es cómo creo productos basados en esta nueva realidad, inclusive que les pueda dar algún nivel de protección. Hay textiles que con cierta tecnología pueden generar un poco más de protección a la persona. Entonces, ya empieza a haber foco y empieza a haber oportunidades que dicen, bueno, si esta es una nueva realidad, ¿cómo yo creo productos que van a tener valores adicionales intrínsecos? Entonces, sí, por lo menos en este periodo, yo creo que va a ser común que empecemos a ver gente con tapabocas y gente que empiece a utilizar caretas plásticas. Claro, totalmente. Y una última pregunta. México es particularmente un país donde existe una informalidad enorme, ¿no? Probablemente mucho más grande que los trabajos formales. Y lamentablemente mucha de la informalidad es en el área de servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo ves cambiando esta realidad? ¿Crees que más se integren hacia el sector formal en esta cambiante tendencia o cómo lo estás visualizando tú? Mira, yo lo que he visto es, hay empresas que han empezado, hay empresas que dependen, por ejemplo, luego del changarro, por poner un ejemplo específico, ¿no? Y hay empresas que están viendo que el changarro es de los más afectados por el tema de liquidez, aunque tengan la cercanía, es muy complicado. Entonces, se están empezando a crear ecosistemas coordinados por varias empresas, una o varias empresas, que van a empezar a modificar estas realidades de negocio, creando como pequeñas franquicias, plataformas, etcétera, etcétera, que le ayuden a esos puntos comerciales. Entonces, yo sí veo hacia adelante reconversión en muchos de estos puntos. No tan rápida, pero sí, por lo menos que va a empezar a tomar más fuerza. Eso contra el changarro más eh, clásico. Pero también veo que la mano de obra de la parte informal es muy móvil. Y ahora que el tema de distribución logística, entrega en la última milla, toma más relevancia, probablemente va a haber mucha absorción en la parte laboral de este sector a estos nuevos sectores, porque se requiere, ¿no? Eh, prácticamente el número de pedidos que hacen las personas, pues antes era 1 o 2 veces a la semana, ahora todo el mundo recibe en su domicilio diario algo, ¿no? Y eso requiere mucha logística y distribución y mucha reconversión.
inclusive en cuestiones hospitalarias y médicas. Hay muchos de los protocolos que requieren gente, ¿no? Gente para mover mercancías, para mover medicamentos, para mover temas, etcétera, etcétera, que se apalancarán probablemente de estas fuerzas laborales. En el tema de servicios, probablemente haya algunos que logren salir, otros que se reconviertan y se conviertan más bien en dark kitchens, con otro tipo de servicios, y lo aprovecharán. Ahora, ojo, eso sí nos durará lo que tome la inmunización. De ahí en adelante, la sociedad continuará su rumbo normal, ¿no? Pero sí veíamos que depende de esas curvas, pues eso puede ser entre 1 y 2 años. Oye, una última pregunta que nos llega. ¿Qué opinas, qué opinas tú? Porque también es algo que se ha hablado poco, pero también hay una afectación muy grande, tan siquiera en el corto plazo, y van a ser tanto pago de impuestos como cuotas obrero-patronales. Todo esto va a ser afectado gravemente en las arcas públicas de México, particularmente, como también de otros países, pero particularmente México, porque como no hay necesariamente un apoyo a la micro y pequeña empresa, pues estas tenderán a desaparecer en el corto plazo. Entonces, la afectación a las arcas públicas, eminente, me quiero imaginar que así lo estás viendo tú también. Sí, yo creo que al final, y es un tema importante, los hacedores de política pública lo que tienen que hacer es clarificar los escenarios y las medidas que están tomando hacia adelante, ¿no? Yo creo que un tema que se debería buscar es eso, o sea, de ver la sociedad, el empresariado, las asociaciones, lo que deben buscar empujar al gobierno es que clarifique muy bien los planes. Vamos prácticamente día a día. En la medida en que esos planes sean más claros, el sector financiero podrá tomar medidas específicas para coadyuvar o apalancar. Sí lo hemos visto responsablemente de Banco de México, que ya ha tomado algunas, especialmente en la protección de cierta parte del crédito del consumo, pero no es suficiente. Entonces, lo que se requiere en crisis es certeza y mayor claridad de información y mayor premura de lo que va a estar sucediendo hacia adelante. Y eso es lo que nos va a ayudar en ver esto. Yo creo que al final la gran responsabilidad del gobierno mexicano o de cualquier gobierno en América Latina o del mundo está en traducir estos planes. Cuando esto, al final, desde el punto de vista económico e institucional, México es fuerte. Sí, sí lo es. Y ya ha tenido, ya ha subsistido en muchas crisis hacia atrás. Probablemente somos de los países que ya sabemos gestionar crisis que no en otros lugares, ¿no? Yo recuerdo algunos tiempos cuando hacíamos casos de negocio, a ver, en México a mí me decían, oye, ¿por qué le pones la inflación? Y decía, bueno, pues es una realidad que conozco yo, ¿no? Cosa que en Europa y en Estados Unidos nunca harías un caso de negocio y tendrías tu renglón inflacionario. Lo sabemos manejar bien. Y como el tema de confinamiento no duró tanto, duró 2-3 meses, le vamos a poder volver a dar movilidad a la base de la pirámide. Eso es real. Pero el empresariado, especialmente la parte media, lo que necesita es certeza. Y lo que necesita son accesos a estas medidas. Y ahí lo importante es que queden claras. Totalmente. Pues Gil, la verdad es que ha sido tu presentación una presentación muy clara, con una perspectiva muy particular, pero muy detallada de lo que nos espera hacia futuro. Sin duda para todos muy educativa. Te agradecemos a ti, agradecemos a EY, no nada más por la oportunidad de tenerte y escucharte, sino también porque EY es uno de nuestros aliados más cercanos de la American Society. Y pues nos da gusto poder compartir también con el público de la American Society, pues a un gran pensador como tú, a alguien que le ha dedicado el tiempo para analizar las diferentes perspectivas y hacia dónde se va a dirigir México y el mundo. Y creo que esto es muy útil porque, como muy bien apuntabas al principio de tu presentación, se necesita abordar de un foco muy particular. Entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias de parte de toda la comunidad americana. Y gracias a EY, también agradecerle a nuestros otros aliados, agradecerle a nuestros aliados como 3M, EY, naturalmente, Dow, La Moderna y Constellation Brands. Muchísimas gracias.